Bien, avancemos entonces un poco. Ya vimos la parte inicial, teórica, acerca de los números racionales y algunas generalidades de esto. Vamos entonces ya a entrar a organizar o a observar qué ocurre con estas fracciones cuando se aplican en contextos de la vida cotidiana. Y algo muy común es encontrar, si bien no lo veamos de manera matemática, en la vida cotidiana nos encontramos a diario con las razones. Las razones son comparaciones entre cantidades o relaciones que se ven en la vida a diario, ¿no? Una razón se puede expresar o se expresa como una fracción entre dos números, una relación entre ambos, y en la cual se observa que tenemos un número A sobre B y esa relación o razón se lee como A es a B. Si fuera un ejemplo numérico, como en este caso que tenemos acá, la razón sería 5 sobre 6, pero como razón se leería 5 es a 6. Lo que indica es que hay 5 elementos por cada 6 de este otro en un contexto natural. Veamos entonces un ejemplo. Si en un salón hay 24 niñas y 18 niños, entonces si yo quisiera representar esta situación como una razón, debo tener en cuenta lo siguiente. Dentro de las razones hay que organizar cómo se van a plantear. Y cómo se van a plantear implica que yo debo ser muy organizado para decir, bueno, voy a poner arriba la cantidad de niñas y debajo la cantidad de niños, porque puede que la razón luego se desorganice y lo que me interesa es mantener un orden en todo momento. Entonces, la cantidad de niñas, en este caso dijimos que son 24 y la cantidad de niños sería 18. Hago el reemplazo para poder establecer la razón y para calcular la constante o relación o razón total, puedo simplificar las fracciones y finalmente también puedo expresar esa fracción como un número decimal, ¿no? Esa sería entonces la manera prudente de organizar una razón. Bien, miremos a ver estas situaciones. En cada caso vamos a escribir la razón y determinar su valor. A, 7 y 8. Vamos a hacer las razones entre 7 y 8. B, antecedente 80 y consecuente 100. Y C, D, 15.000 metros y T, 30 segundos. Esa situación de la C es como cuando se recorre una distancia en tanto tiempo, lo que llamamos velocidad. La velocidad es una razón, es decir, un cociente, una división entre la distancia y el tiempo. Bien, en el primer caso, entonces, la razón sería 7 es a 8 o 7 sobre 8 y el cálculo, al hacer la división, me daría 0,875. Para el segundo caso, hay que tener en cuenta que el antecedente, se llama antecedente en la razón, pero sería el mismo valor del numerador en la fracción, es decir, el numerito de arriba. Y el consecuente haría las veces del denominador o número de abajo, ¿no? Y entonces la razón sería 80 es a 100. Cuando hago la simplificación y división de lo mismo me da 0,8. Y finalmente 15.000 entre 30 sería distancia sobre tiempo. La razón sería 15.000 metros sobre 30 y al hacer la división el valor de la razón sería 500. Ahora bien, con las razones podemos construir o plantear proporciones. ¿Cómo haremos ese proceso? Muy sencillo. Primero hay que definir que una proporción es una igualdad entre dos o más razones. Es decir, con una razón igualada a otra, vamos a construir una proporción. Las proporciones entonces se definen como una igualdad de una fracción o de una razón, que sería A sobre B igual a C sobre D, pero deben tener algo en común, y es que ambas deben tener la misma constante, K. ¿A qué llamamos constante? Al valor de hacer la división entre cada razón, ¿no? Es decir, que cuando yo haga la división o calcule el valor de esta razón, debe ser igual al valor de la proporción o de la razón de la segunda.
porque si no son iguales, entonces no sería una proporción. Deben ser el mismo valor para cada una de ellas. Miremos, por ejemplo, esta proporción que tenemos. Esto se leería, leyendo la primera razón, sería 2 es a 5, y este igual lo vamos a leer como utilizando la palabra como. Entonces diríamos 2 es a 5 como 6 es a 15. Si yo calculo el valor de la primera razón, es decir, 2 quintos o 2 es a 5, me daría 0,4. Cuando yo hago el valor o calculo el valor de la segunda razón, es decir, de 6 quinceavos o de 6 es a 15, me daría 0,4. Como las dos tienen la misma constante o el mismo resultado, entonces decimos que sí es una proporción. Pero miremos, por ejemplo, este caso. 3 es a 4, como 8 es a 10. Cuando yo calculo el valor de la primera razón, 3 es a 4 me da 0,75, y al determinar el valor de la segunda razón, entonces me dice que 8 es a 10 es igual a 0,8. Entonces en este caso no sería una proporción porque los valores de las razones son diferentes. Entonces es una condición fundamental para que haya una proporción. Ahora bien, como la constante de proporcionalidad entre las proporciones son iguales, esto va a hacer que se cumpla algo que no cambia dentro de las matemáticas. Por tal razón es un teorema y se conoce como el teorema fundamental de las proporciones. El teorema fundamental de las proporciones lo que dice, digamos, de manera práctica, es que la multiplicación de los extremos es igual a los productos de los medios. Dicho de otra manera, es como si al multiplicar los valores de las proporciones de manera cruzada, el resultado de las multiplicaciones debe ser el mismo en ambos casos, cuando es una proporción. Es decir, cuando yo multiplique A por D, me debe dar lo mismo que multiplique B por C. De lo contrario, no serían unas proporciones, ¿no? Miremos este ejemplo. Me dice 3 es a 4, como 9 es a 12. Cuando yo multiplico 3 por 12 me da 36. Y cuando multiplico 9 por 4 también me da 36. Entonces esto me facilita el trabajo, ¿no? En las proporciones se cumple este teorema. Si son unas proporciones o si es una proporción, el producto de la multiplicación de los extremos, es decir, de multiplicar de manera cruzada, me va a dar igual. Debe ser el mismo resultado en ambos casos. Este teorema me permite resolver ecuaciones que yo puedo plantear como una regla de tres simples. Una regla de tres simples, recordemos que es un proceso matemático que me permite, cuando tengo 4, digamos, valores, de los 4 debo conocer 3 y tener un valor desconocido. Por eso se llama regla de 3. Entonces vamos a decir que con los 3 valores que yo tengo puedo encontrar el valor faltante. Y para eso me sirve la regla de 3 cuando planteo esa situación o un problema cualquiera como una proporción. Entonces miremos, si yo tengo esta proporción aquí, fíjense que tendría 4 valores relacionados mediante una proporción en la cual hay un valor desconocido que represento con la incógnita X, ¿no? ¿Cómo voy a resolver este proceso? Inicialmente, haciendo el trabajo como si fuera el teorema, es decir, multiplicando de forma cruzada. Si yo multiplicara de forma cruzada en este caso, sería x multiplicado por 5 y 6 multiplicado por 25, ¿no? Sería entonces la manera de resolver. Cuando yo haga eso, entonces sería 5 por x o 5x y 6 por 25, ¿no? Lo que haría luego sería despejar x. Para despejar, recordamos que lo que hacemos es quitar este 5 de aquí que está dividiendo, y para eso entonces tengo que dividir por 5 en ambos lados. Algunos de manera más particular dicen, no, el 5 está multiplicando en este caso, en este lado, y lo paso para el otro a hacer la operación diferente, es decir, a dividir.
Ambas situaciones son válidas, pero matemáticamente lo que hacemos es dividir en ambos lados de la ecuación o de la igualdad por el mismo resultado, por 5, ¿no? Para poderlo eliminar. Entonces me quedaría que X sería el resultado o el valor de multiplicar 6 por 25 y luego dividirlo entre 5, ¿no? Aquí lo que puedo hacer es simplificar antes de y obtener un resultado fundamental acá. Miremos entonces ahora aplicaciones de este teorema, que la verdad es bastante interesante porque nos permite entonces aplicar mediante una regla de 3 encontrar un valor desconocido. En una tienda se venden dulces nacionales e importados a razón de 3 es a 2. Si sabemos que al día se venden 255 dulces nacionales, ¿cuántos dulces importados se venden al día? Entonces les insisto, les decía, es importante plantear cómo vamos a trabajar las razones. Ahí debe existir un orden para plantear las fracciones y yo voy a tomarlo de esta manera. Voy a hacer la proporción o la razón teniendo en cuenta de nacionales e importados, ¿no? De hecho, aquí el problema me ayuda, ¿no? Dulces nacionales importados y la razón es 3 es a 2. Es decir, la razón es 3 sobre 2. Por cada 3 nacionales se venden 2 importados. Ahora bien, voy a plantear entonces la primera razón. Me dice 3 es a 2. Por cada 3 nacionales se venden 2 importados. Y luego entonces la pregunta o la segunda parte del problema me va a permitir encontrar este valor. Me dice 255 dulces nacionales. Atendiendo a esta manera, como tengo planteada la razón, los 225 deben quedar en la parte de arriba porque serían dulces nacionales. Esto es importante porque si yo colocara el 225 debajo, estaría diciendo que son importados y me dañaría el cálculo del problema. Ahora, me están preguntando por cuántos dulces importados se venden al día, es decir, esa sería la incógnita, lo que yo voy a calcular. Entonces, lo primero que hago es multiplicar de manera cruzada. Sería entonces multiplicar el 3 por X y 225 por 2. Luego, lo que hago es despejar a X, el 3 que está multiplicando, de manera rápida. Yo puedo decir, bueno, lo paso a dividir al otro lado. Me quedaría la expresión de esta manera, 225 por 2 partido entre 3. Y eso me va a permitir entonces decir que 225 por 2 es 450 y al dividirlo entre 3 me va a dar 150. Este resultado entonces sería la cantidad de dulces importados que se venden al día. Les propongo entonces el siguiente reto. En una fiesta se invitaron a niños y niñas. Si sabemos que acudieron una proporción, o una razón más bien, de 6 niñas por 4 niños, y en la fiesta hay 32 niños, ¿cuántas niñas fueron? Les dejo entonces la respuesta. Para este caso serían 48 niñas las que asistieron. Espero les haya generado el mismo resultado a ustedes. Muy bien. Ahora, para finalizar entonces la parte temática del día, vamos a mirar cómo se aplica ese teorema fundamental de las proporciones en los porcentajes. Recordemos que los porcentajes es una forma de plantear una relación de una cantidad respecto a un valor de 100 unidades. Es decir, la relación o proporción que hay entre un valor con relación a cada 100 unidades. Lo que indica es, por ejemplo, si dicen que el 20% de los estudiantes de cierto colegio de pronto han estudiado en otro colegio, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 100 estudiantes, 20 han estado en otro colegio. Es como una manera de plantear una proporción con relación al 100, por eso se llama porcentaje. Algo muy importante que hay que tener en cuenta con el trabajo de porcentajes es que a una cantidad total cualquiera le suponemos o decimos que es el 100%.
en una cantidad, cuando tengo la cantidad total, se asume que esa cantidad total, como es el todo, sería el 100%. Una manera de interpretar, por ejemplo, un porcentaje del 20% es que hay 20 de cada 100. Recordemos que es en base al 100. Yo puedo simplificar esa expresión y me queda un quinto, que también sería lo mismo que 0,2. Igual con el 85%, me diría entonces que de cada 100 hay 85 que cumplen con esa condición. Simplificándolo sería 17 de 20 o lo que sería lo mismo, 0,85. Un ejercicio de aplicación con porcentajes sería el siguiente. De los 120 estudiantes de un colegio, 24 han leído El Principito. ¿Qué porcentaje del total representa? Este tipo de problemas lo vamos a plantear como una proporción, y al plantearlo como proporción, entonces debemos identificar las dos variables que vamos a tener. Serían cantidad y porcentaje. Entonces decimos 120 estudiantes. Estos 120 estudiantes serían el total del colegio, ¿no? Y como total vamos a asumir que esos 120 estudiantes corresponden al 100%. Eso es fundamental porque si vienen dentro del problema no me lo dicen, bajo esta premisa, entonces yo siempre voy a poder saber cuánto es el 100%, identificando el total de todo. Entonces la proporción sería cantidad a porcentaje. Entonces decimos, 120 equivale al 100%, ¿no? Sí, 120 estudiantes equivalen al 100%. 24 han leído El Principito. Esos 24 serían de cantidad. Y entonces deben quedar en el numerador de esta razón o en la parte del antecedente. Y el consecuente, que es el porcentaje, es lo que me están preguntando. Y entonces lo resuelvo como una proporción utilizando el teorema fundamental de las proporciones, ¿no? Multiplicando cruzado, es decir, 120 por X y 100 por 24. Al despejar X, poner a dividir a 120 en ambos lados, entonces voy a tener que X o ese porcentaje que voy a hallar va a salir de la multiplicación de 100 por 24 entre 20. Yo puedo simplificar un poquito aquí, cancelar 0 con 0, sacarle mitad al 12 y mitad al 24. Recordemos que si le saco mitad al denominador, debo sacarle solo mitad a uno de los que están en el numerador. No es que yo le voy a sacar mitad al 12 y también mitad al 24 y mitad al 10. No, con que le saque mitad a uno, vale. Al hacer entonces ese proceso, puedo decir 10 por 24 dividido 12, cancelando simplemente los ceros. Puedo multiplicar 10 por 24, me daría 240 al hacer esta multiplicación. Y finalmente dividir entre 12 para que me dé entonces un total de 20. Quiere decir que 24 estudiantes equivaldrían al 20% del total de los estudiantes. Muy bien, vamos entonces a socializar unas preguntas. Dice así: si se quiere saber cuánto dinero se ahorró al comprar un artículo que costaba 125,000 y tenía un descuento del 25%, ¿cuál de los siguientes procedimientos no permite calcular ese valor? A, un cuarto por 125,000, B, 0,25 por 125,000, o C, 0,75 por 125,000, y finalmente 125,000 por 25 sobre 100. Recordemos que los porcentajes se pueden expresar también como una fracción, teniendo en cuenta de cuántas partes con relación a 100. Simplificándolo un poco sería un cuarto, y ese un cuarto también se puede escribir como 0,25. Quiere decir que yo podría eventualmente el 25% de esta cantidad escribirlo como un cuarto o como 0,25, y para calcular simplemente multiplicaría ese valor por la cantidad total. En ese caso, este proceso y este proceso me servirían porque un cuarto y 0,25 es lo mismo que el 25%. Miremos estos dos casos. Utilizando el teorema fundamental de las proporciones, haríamos la relación cantidad-porcentaje y diríamos que 125,000 equivale al 100%, ¿no? Y me están preguntando por la cantidad, ¿no? Entonces tendría que mirar la cantidad de ese 25%, ¿no? Recordemos que como es porcentaje, quedaría debajo de este elemento.
Al multiplicar de manera cruzada me quedaría 125.000 por 25 y x igual a x por 100. Al despejar, pasando este 100 a dividir, me quedaría que x o esa cantidad la podría hallar como 125.000 por 25 entre 100, que sería lo mismo que este. Este me serviría y este valor no. ¿Por qué? Porque aquí sería 0,75 y ya dijimos y ya miramos que ese 25% equivale al 0,25 y no al 0,75. Muy bien. Segunda pregunta. Un estudio proyecta la cantidad de personas que para el año 2050 habrán tenido algún tipo de enfermedad antes de los 70 años de edad. En la gráfica se muestran los resultados de tal proyección. De acuerdo con esta información, ¿qué porcentaje de la población habrá tenido alguna enfermedad antes de los 70 años en el 2050? A, 430%, B, 86%, C, 7% y D, 3%. Lo primero que tenemos que identificar es la cantidad total que hay aquí, ¿no? Para poder identificar esos valores y poder plantear el teorema fundamental de las proporciones. En esta fila de aquí, en cada fila, hay 10 personas, ¿no? Y en total tenemos 5 filas para poder entonces identificar, serían en total 50 elementos, 50 gráficas que hay ahí. Este 50 equivaldría al total de esos elementos y por esa razón entonces sería el 100%, ¿no? Vamos entonces a plantear ahora sí la cantidad con relación al porcentaje y vamos a decir, como me están preguntando por la población que habrá tenido alguna enfermedad y la que ha tenido alguna enfermedad, entonces van a ser estos elementos que son un poquito más oscuros. Yo cuento de esos 50, cuántos van a tener alguna enfermedad, ¿no? Entonces, cuando yo hago el conteo, veo que aquí hay 7 que no tendrán enfermedad. Por lo tanto, si son 50, va a haber 43 que sí va a tener alguna enfermedad. Entonces voy a trabajar con 43 para poder calcular el porcentaje de esa cantidad que tengo. Entonces yo voy a decir, bueno, 50 equivale al 100%, entonces sería 50 es al 100% como 43, recordemos que estos 43 son las personas que van a tener enfermedad y necesito saber el porcentaje, es decir, la incógnita será X aquí. Al resolver entonces sería 50 por X y 100 por 43. Al hacer el despeje entonces X va a ser igual, o ese porcentaje va a ser igual a 100 por 43 partido entre 50. Yo puedo cancelar 0 con 0 aquí y puedo dividir 10 entre 5, haciendo la simplificación me daría 2 por acá y 1, ¿no? Es decir, sería lo mismo que 2 por 43 dividido 1, que me va a dar entonces 86 con relación al porcentaje, sería entonces la opción o respuesta del inciso B. Muy bien, Alberto, Pedro, María y Juana reciben la misma cantidad de dinero para los gastos de la semana. Alberto ahorró el 60% de su dinero, Pedro ahorró un décimo, María ahorró el 80% y Juana 9 décimos del dinero de cada uno, ¿no? El orden correcto de mayor a menor, según el dinero ahorrado, tenemos 4 opciones. Lo primero que tenemos que mirar es que todos tengan las mismas unidades. Hay algunos que están en porcentajes, otros que están en fracciones, y lo ideal es que todos tengan las mismas unidades para poder hacer las comparaciones correspondientes. Entonces lo que vamos a hacer es mirar, bueno, Alberto ahorró el 60% y el 60% equivale a 60 de cada 10, o lo que sería lo mismo, 0,6. Pedro ahorró un décimo, que equivale a 0,1. María, al 80%, que sería 80 de 100, o lo que es lo mismo, 0,8. Y Juana, 9 décimos, que equivalen a 0,9. Lo ideal, como recomendación, es que todo esté en decimales, ¿no? Al estar todos en decimales, entonces ya yo empiezo a comparar
de mayor a menor en las orientaciones que me dan. Entonces, en ese orden de ideas, Juana sería la de más ahorro, segundo o segunda María, tercero Alberto, y cuarto Pedro, ¿no? Sería entonces la opción A. Finalmente, entonces, vamos a hacer un ejercicio un poco parecido al anterior. Dice un aparato eléctrico compuesto por 4 partes, P, Q, R y S. Solamente funcionan cuando se colocan en orden, empezando por aquellas que más corriente dejan pasar. Un electricista que desea armar el aparato mide el paso de la corriente de cada parte teniendo las siguientes medidas. P, 100 sextos, Q, 11,1, R, 100 tercios y S, 8,33. ¿En qué orden debe el electricista colocar las partes del dispositivo para que funcione? Recordemos que deben ser de mayor a menor porque el problema acá me insista o me invita a que debe ser de los aparatos o las partes que más corrientes dejen pasar. Entonces yo digo, bueno, aquí tengo ya como decimal, me queda prudente hacer las conversiones de estas fracciones a decimales. Recordemos que eso lo hago haciendo divisiones. 100 entre 6 me daría 16,6 y 100 tercios o 100 dividido 3 me daría 33,3. Entonces en ese orden de ideas ya tendría los 4. El de mayor corriente, entonces en este caso sería R, luego P, luego Q y finalmente S. Entonces sería R, P, Q y S. Opción de respuesta C. Muy bien, hemos llegado al final de esta sesión de trabajo del día de hoy. Recordemos que esta fue la parte 2. Estuvieron acompañados del docente Sebastián Cardona. Espero que tengan un día y un resto de jornada maravillosa. Nos vemos en una próxima.